Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos y todas ustedes a este conversatorio podcastero. Vamos a esperar a que se conecten algunas personas para comenzar y dar las instrucciones generales. ¿Les parece bien? Mientras se conectan, les voy a decir algunas generales que ya la gente o las personas que nos han acompañado anteriormente seguro saben. Bueno, primero darle la bienvenida a todas ustedes, a todas y todos ustedes a este espacio de Twitter o espacio de X. Queremos agradecerles por unirse a esta conversación. Nos encanta tenerlas aquí. Queremos recordarles que este es un espacio interactivo y su participación es muy valiosa. Si desean compartir opiniones, preguntas o comentarios, pueden solicitarse a hablantes. Sin embargo, les pedimos que sean conscientes del tiempo y la duración de sus intervenciones. Para mantener la fluidez de la conversación y permitir que otras personas también puedan contribuir, les recomendamos mantener sus intervenciones breves y al punto. Recuerden que este es un espacio donde se promueven el respeto y la consideración hacia todas las personas participantes. Por favor, eviten interrumpir a otras personas mientras hablan y respeten las opiniones diversas que puedan surgir durante la charla. Voy a dar el control de hablantes a las personas que se están conectando y a las personas que van a participar, por supuesto, y en breve les presento a nuestra moderadora. Listo, ya estamos todos. Entonces, voy a comenzar presentando a Maggie Moret, que va a ser la moderadora de este espacio. Ella es comunicadora por la UNAM, acá en México. Le interesa mucho el mundo del podcast, el deporte con perspectiva de género y la política internacional. Ha colaborado en Apuntes de Rabona, 80 cuentos y el podcast Latitudes. Actualmente es parte del equipo de la segunda temporada de los podcasts que nos formaron, de Tristana Producciones y Peces Fuera del Agua. Así que te cedo el micrófono, Maggie. Ya eres coanfitriona también. Yo voy a quedarme por acá. Ni me presenté. Mi nombre es Nando. Cualquier cosa que tengan de inquietud, por favor, me la hacen saber y yo voy a estar acá vigilando. Maggie. Sí, hola a todas, todos y todes. Como ya dijo Nando, soy parte de Peces Fuera del Agua y de Tristana Producciones. Soy Maggie Moret y pues tenemos este espacio de conversación, un show para distintos mercados. No se trata de traducir, sino de adaptar, como un podcast necesita ser modificado para tener éxito global. Y lo hacemos en el marco de la celebración del Día Internacional del Podcast. Pues como ustedes saben, o para quienes no saben, Podcasteros es una comunidad de oyentes, productores, diseñadores de sonido y amantes de podcast, y cuenta con el apoyo de Adonde Media. Eh, Ustedes pueden hablar cuando quieran intervenir, pero solo les recuerdo que tienen que conectarse desde su teléfono. Y bueno, les voy a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Mariano Payela, de Los Últimos Días de Maradona, productor ejecutivo en Adonde Media. Alana Casanova Borges, de La Brega, productora, host, guionista y editora de La Brega. Maro Lombardo, de 80 Estudios, que es editorial manager y productora en 80 Estudios. Y pues bueno, vamos a empezar este Spaces. Eh, la primera pregunta con la que me gustaría empezar es para ustedes, ¿cuáles son los retos de hacer un podcast multilingüe? Y me gustaría que Mariano inicie contándonos sobre todo de la experiencia en los últimos días de Maradona. Hola Mariano, ¿estás por ahí? Nada más aprovecho también este lapso para decirte, Maru, que te mandé una invitación para ser hablante. Bueno, sí, estoy acá. No la escuchaba a Maggie. No sabía, entonces estaba tocando, no sabía si tenía un problema con mi teléfono. No me di cuenta que me habló a mí para que me presente, supongo. Eh, o me hicieron una pregunta, perdón. Ah, sí, te repito la pregunta. ¿Cuáles son los retos de hacer un podcast multilingüe? Y si nos puedes hablar de los últimos días de Maradona. Sigo sin poder escuchar a Maggie. No sé si soy yo solo. Salgo y entro de vuelta, tal vez.
Pues posiblemente sí, Mariano, porque yo Ok, sí escucho a Maggie. Maggie, si dale, quieres, tal dale. vez continuar con otra Sí, pregunta sí, para Lana o Maru. sí, seguí con alguien. Bueno, para Maru, ¿cuáles son los retos de hacer un podcast multilingüe? Y si puedes hablarnos de los casos de Mija Podcast y de Cositas de Amor. Hola, ¿cómo están? Me avisan por favor si me escuchan bien. Pero bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y a ver, yo creo que los retos más grandes de adaptar podcast, en mi caso voy a hablar de podcast de ficción específicamente, es, bueno, hay varios creo, pero me parece que uno de los más grandes es entender si los arcos narrativos de las historias y la manera como los personajes viven ciertas emociones se pueden entender en todos los idiomas o en los idiomas a los que queremos adaptarlos. Digo idiomas, pero me faltó añadir las culturas y las audiencias a las que se los queremos adaptar, ¿no? Entendiendo que el idioma es quizás el primer filtro para llegar a una audiencia, a la audiencia distinta a la que queremos llegar. Por ejemplo, audiencia que habla inglés versus audiencia que habla español. Pero obviamente no es lo mismo una audiencia que habla inglés de Estados Unidos o una audiencia que habla inglés en Inglaterra, ¿verdad? Y viceversa. E incluso dentro de Estados Unidos, bueno, puede haber un montón de experiencias distintas, culturales e idiomáticas. Entonces yo creo que lo más retador de esa adaptación es cómo tu claridad de productor y de autor y de realizador de un podcast se logra transmitir en distintos idiomas y con distintos códigos culturales. Y yo creo que lo más retador es admitir que uno no tiene la respuesta para eso siempre, sino que tiene que hacer mucha investigación y a veces pedir mucha ayuda para llegar a ese punto en el que tu adaptación se vuelve un producto casi completamente diferente al original. Buenísimo. ¿Crees que nos podrías contar un poco de cómo fue en el caso de Cositas de Amor, en el que, por ejemplo, la personaje principal es en la versión en español mexicana que está en España, pero en la versión en inglés es italiana que está en Francia? Sí, les cuento rápidamente sobre Cositas de Amor. Cositas de Amor es una comedia romántica en audio cuyos episodios están contados en alrededor de 5 o 6 minutos cada uno, en la que hay una mujer que se llama Chloe en la versión original en inglés, que hace una inteligencia artificial para encontrar el amor. Y supongo que más adelante vamos a hablar de inteligencias artificiales, pero en este caso la inteligencia artificial es un recurso meramente narrativo y de comedia como personaje y no una herramienta que plantea preguntas sobre su uso. Es más como un personaje de comedia. Entonces, como decía Maggie, en la versión en inglés, Chloe es una mujer italiana que vive en París por su trabajo. Esto responde sobre todo al contexto de la creadora de Cositas de Amor, que se llama Chiara Santella y es una de nuestras productoras que vive en Italia y es italiana. Y comparte la historia, o sea, la historia de este show es una historia bastante de comedia romántica europea, ¿no? Como que uno puede identificar en la versión en inglés eh, unas escenas muy románticas, clásicas, relacionadas con la ciudad de las luces, relacionadas con Roma y sus encuentros de parejas aleatorios y mágicos, ¿no? Como que maneja muchos tropos de películas esperadas de una comedia romántica hegemónica, digamos. Eh, Algo que queríamos probar a propósito y que nos interesaba trasladar al audio. Cuando fuimos a traducir el show al español, nos encontramos con bastantes inconsistencias en el sentido de qué tanto podíamos crear un personaje más relacionable, lo voy a llamar, para una audiencia mayormente hispana y específicamente mexicana, ¿no? Entonces empezamos a hablar como de, bueno, ¿qué experiencia podemos traducir de México y de Latinoamérica en cuanto a la mudanza a otros países, en cuanto a la mudanza a sentirse extraño en otro lugar siendo de Latinoamérica?
y decidimos que en la experiencia del latinoamericano en España, ¿sí? Que es algo con lo que muchos oyentes latinoamericanos nos podemos relacionar, era mucho más, valga la redundancia, relacionable. Entonces ahí empezamos a identificar cómo, manteniendo la misma estructura de la historia, podíamos aprovechar esa estructura para modificar ciertos aspectos de la experiencia y convertirlo en una adaptación más culturalmente, eh, culturalmente más universal, pero para cierto tipo de público, ¿no? Eh, y después otro segundo nivel, más allá de la historia y del contexto del personaje, tenía que ver con la forma como se expresa este personaje en su español, que es un español bastante mexicano o mexicanizado, entre comillas, y cómo se refiere a sus experiencias pasadas como estando en México. Entonces también altera su diálogo, su manera de expresarse, su manera de entender su realidad, etcétera, etcétera. Y esos fueron los cambios principales que se hicieron del inglés al español. Hay una versión en francés también de Cositas de Amor, que cuyo personaje es la misma Chloe, pero como una persona francesa en Francia. No vimos la necesidad de sacarla de su contexto, por ejemplo. Entonces, eso es más o menos las decisiones que tomamos. Buenísimo, muchas gracias, Maru. Y me gustaría hacerle la misma pregunta a Lana, pero en este caso, ¿cuáles son los retos de hacer un podcast bilingüe como La Brega? Hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, súper. Sí, ok, qué bueno. Esto sí, pues los retos de hacer un podcast como La Brega, que es bilingüe en inglés y en español. Bueno, La Brega es un podcast sobre Puerto Rico y sobre los puertorriqueños. Y am, somos un pueblo bastante bilingüe. em, Hay como 9 millones de puertorriqueños aquí en los Estados Unidos y como 3 millones en Puerto Rico, así que um, muchos de nosotros hablamos inglés, pero um, cuando estamos en producción, lo importante para nosotros es pensar no solo cómo vamos a traducir la narración, pero también cómo vamos a lograr hacer entrevistas muchas veces en dos idiomas. Así que buscamos, muchas veces lo que pasa es que no hay, eh, eh, estamos entrevistando a alguien que solo habla inglés o solo habla español, por ejemplo, pero también estamos buscando análisis, voces que son expertos en algún tema, que sí pueden hacer como una segunda entrevista con nosotros. También estamos buscando los archivos en dos idiomas, pero más que nada es similar a lo que Maru dijo, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto que es necesario explicar en español o en inglés para esa audiencia que quizás no entienden? Um, También lo que hacemos es decir, bueno, quizás esta anécdota no funciona o no se entiende en esta traducción, entonces mejor lo cortamos del guión completamente y buscamos un ejemplo, una anécdota que sí podemos entender. Entonces, sí, es bastante complicado y siempre estamos pensando, bueno, es un podcast sobre Puerto Rico, pero claro que tenemos una audiencia mucho más amplia, mucho más grande. ¿Y qué hay que decir, verdad? En Puerto Rico hablamos de una marquesina, ¿verdad? O una piragua, pero creo que en el resto de América Latina o en el mundo hispanoparlante no se dice marquesina, ¿verdad? No se dice piragua. Entonces, no es solamente para hablando de un idioma a otro, sino quién nos va a entender en nuestra audiencia. Y también, si paramos y explicamos, definimos lo que es una marquesina, donde es donde uno aparca su carro en su casa, o una piragua que es como un tipo de hielo raspado con sirope, con sabor. Si paramos la historia para definirlo, ¿qué le estamos, qué le-
¿cómo estamos comunicando con nuestra audiencia puertorriqueña? ¿Es que esto no es para ellos? O sí, como pensando también muchas veces en esas frases de eh, qué hay que definir, qué hay que explicar y no. Ok, muchas gracias, Alana. Mariano, la misma pregunta. ¿Cuáles son los retos de hacer un podcast multilingüe? Hola, ¿qué tal? Ahora te escucho, escuché a todas espectacular. Eh, muchas ganas de estar acá tengo. Eh, Retos de podcast multilingüe para mí, el principal es que cada versión se sienta como la principal y no como, bueno, esta es la versión más o menos más rápida, que la hicimos con menos presupuesto, porque nos gastamos todo el presupuesto en la versión principal, entonces salió como pudimos y ahí está, y escuchalo. El principal reto es no, que no se sienta así, que se sienta que tenemos 3, 4 idiomas distintos, bueno, que cada uno se sienta como este podcast se hizo en este idioma, aunque la historia transcurra en otro lugar, con donde la mayoría de las entrevistas tengan otro idioma diferente, qué cosas podemos hacer para que esa experiencia del oyente sea igual de importante, igual de relevante y se sienta de la misma manera que en la versión principal. Entonces eso plantea un montón de cosas que se tienen en cuenta desde antes de empezar a hacer la primera entrevista, porque ahí empezás a planificar la estructura de la serie o del episodio, de lo que sea que estamos haciendo, cómo vas a hacer las entrevistas, cómo va a ser el formato que le vas a dar y que empezás a diseñar elementos que después se van a ir moviendo o transformando en las otras versiones. Eh, y, por ejemplo, bueno, cuando estábamos haciendo Los últimos días de Maradona, que es un podcast sobre la muerte de Maradona, que salió en 5 idiomas, desde el principio estábamos planificando estas cosas, o que vamos a tener hosts que tengan sentido para cada una de las versiones, que puedan incluir su punto de vista, que se sienta personal en cada uno. Entonces se diseñaron un poco los guiones en distintos momentos para tener eso, ¿no? Y de hecho La Brega fue una de mis inspiraciones para eso, porque para mí es uno de los... aprovecho porque estás acá, Alana, perdón, si te hago pasar vergüenza. Pero cuando salió La Brega, en su momento fue como uno de los primeros podcasts que escuché que dije, ah, bien, alguien entendió al final, que no es que la versión en inglés es la versión principal y bueno, la versión en español la hacemos así nomás. No, cada una tiene sus características específicas y hasta se complementan entre ellas, ¿no? Ese creo que es como siempre el principal objetivo y es re difícil, pero bueno, hacemos lo que podemos. Maru, ¿querías decir algo? Sí, quería complementar lo que estaba diciendo Mariano, porque me pareció que dio en el clavo con una idea que, o sea, que creo que fue muy clara y me gustaría recalcarla, que es las adaptaciones se tienen que pensar desde el primer momento. ¿Y a qué me refiero con esto? Em, o sea, no, yo creo que uno puede tener la capacidad de pensar una adaptación después de haber sacado un show, ¿no? En cualquier idioma. Pero siento que, por lo menos la experiencia que tenemos en ficción en 80 nosotros, es que pensamos desde la primera concepción del show, tratamos de hacerlo estructuralmente viable para adaptarlo a otros idiomas. Y eso pasa desde la experiencia de construir a los personajes y construir sus historias, hasta en producción cómo lo vamos a lograr, ¿no? Yo creo que el caso de Cositas de Amor es diciente en ese sentido, porque tener un show a dos voces es mucho más sencillo de adaptar que tener una ficción mucho más cinematográfica de 16 personajes, etcétera, etcétera, aunque se puede hacer, por supuesto. Hace poquito El Extraordinario sacó la adaptación en inglés de Bloom, que a mí me parece que está absolutamente alucinante, y tiene muchos más personajes, entonces se puede, pero creo que es importante identificar en los shows el potencial de adaptación que pueden tener desde el momento en que se consideran como historias. Buenísimo. Y justamente esa es una de las preguntas. Para ustedes, ¿qué diferencia hay entre traducir y adaptar un guión de podcast? ¿Y por qué toman la decisión de adaptar en lugar de traducir? No sé, empezamos contigo, Maru. Bueno, yo también quería decir que soy fan de Alana y de Mariano también, pero me gusta
la tendencia que establecimos de decir que la brega es una gran inspiración y para mí también siempre lo fue. En cualquier caso, sigamos. A ver, traducir un... Yo creo que en la palabra está un poco la diferencia, ¿no? Traducir implica pasar un guión de un idioma a otro en el sentido más estricto de la tarea. Es decir, no me refiero necesariamente a pasarlo por un Google Translate o por una herramienta de traducción y traducir palabra por palabra, pero creo que la traducción cumple una primera función de una lectura funcional de una historia, ¿sí? Es decir, si yo soy bilingüe, sé español e inglés, por decir cualquier cosa, y traduzco un guión de inglés a español o viceversa, porque yo sé los dos idiomas, voy a poder entender las bases al menos de lo que se está diciendo en un guión. Pero eso no significa que yo, como oyente, lectora, lo que sea, consumidora de este contenido, me vaya a relacionar, conmover y sí, e interpretar culturalmente más correctamente lo que implica lo que me están contando necesariamente. Y lo digo más en términos emocionales que contextuales. ¿A qué me refiero? El guión me puede explicar palabra por palabra qué significa que para una mujer de 50 años, después de estar casada 25 años, de repente eh, se quede soltera o la haya dejado su pareja en, qué sé yo, en el norte de Argentina, por decir cualquier cosa. Eso es un contexto cultural específico. Y si alguien me lo explica, yo podría entender eh, lo que implica esa situación, ¿no? Pero quizás hay matices, hay palabras, hay experiencias de los personajes que están hablando en primera persona, que por más que me traduzcan y me expliquen el contexto, yo, si no me los dicen de una manera más relacionada a mi experiencia como oyente, no voy a sentir el mismo impacto. Y yo creo que la adaptación lo que busca es eso, justamente. Es la conciencia de que habiendo producido algo en un idioma o entendiendo que una historia, entre comillas, pertenece a un tipo de experiencia cultural, yo quiero llevarla a otra experiencia cultural y quiero causar el mismo impacto que tiene en la primera, entre comillas, cultura. No sé si me hago entender, pero yo creo que esa es la principal diferencia entre las dos cosas. Sí, yo creo que sí te haces entender y creo que es algo que notamos mucho en los podcasts de 80 y también en La Brega, que justo, y aquí me gustaría preguntarle a Lana, ¿por qué decidieron adaptar en lugar de traducir? Y lo vemos en capítulos como Las Caras Lindas o como La Guerra del Merengue, en la que notamos entrevistas en, por ejemplo, bilingües o en español o diferentes entrevistas en los capítulos. Entonces, Alana, te cedo el micrófono. Sí, y muchísimas gracias a Maru y a Mariano por decir cosas tan lindas sobre La Brega que pensamos cuando sacamos la primera temporada, que era un podcastito chiquitito que casi nadie iba a escuchar y pues nos da mucho orgullo saber que hemos inspirado proyectos tan finos y, y buenos como los que tienen ustedes. También quería decir que no sé si ustedes vieron que estoy en Nueva York, estoy en Brooklyn, y hoy una cantidad histórica de lluvia cayó y entonces ha sido como un día un poquito estresante aquí, estresante y largo por, bueno, por la destrucción de toda esa agua. Pero, y por eso creo que estoy hablando un poquito, um, no sé, con una energía bastante agotada. Pero de todos modos, sí, por ejemplo, en esos ejemplos que diste, con las caras lindas, por ejemplo, sí que queremos como, em, queremos dar la audiencia una experiencia única. Entonces, sabemos que mucha gente, muchos oyentes van y escuchan las dos versiones para saber o para entender mejor
cuáles son las diferencias entre esas dos versiones. Y eso nos gusta mucho, ¿verdad? Porque ahí podemos dar más detalle, más contexto, más todo. En las caras lindas, creo que en esa versión, por ejemplo, tenemos ahí Rubén Blades, está en ese episodio y él nos contó algunas cosas en español con mucho cariño, hasta le salió las lágrimas hablando sobre algunos detalles de algunas canciones. Hicimos la entrevista también, le preguntamos algunas cosas en inglés, pero claro, él no nos va a dar esa misma reacción, no nos va a poder dar esas lágrimas la segunda vez, ¿verdad? Entonces no no le hicimos esas preguntas dos veces, sabiendo que hay como una energía particular en una entrevista y no se puede captar la segunda vez. Pero le hicimos otras preguntas que sí eran como más sobre información, más simples, más básicas. También ahí sale Susana Baca. Ella no habla inglés, entonces ahí sabemos que en audio tenemos este regalo, ¿verdad? Que usamos tape, usamos audio que tiene emoción, que tiene sentimiento. Cuando hacemos este tipo de proyecto no es para dar información en una entrevista, es para sacar lo que decimos en storytelling, ¿verdad? Cómo te sentiste. Y eso se siente en el tape, aunque uno no puede entender exactamente lo que dice Susana Baca en español, ¿verdad? Entonces, si uno está escuchando en inglés, se entiende solo por escuchar su voz, solo por escuchar y sentir esa energía de Susana Baca que sale por su voz. No sé si estoy como respondiendo a tu pregunta exactamente, pero siempre, como dijo Maru, es algo que estamos planificando desde el momento que pensamos en el episodio, ¿verdad? ¿Esto le importa a cada audiencia? ¿Qué le importa a cada audiencia para este episodio? ¿Y cómo vamos a lograr ese tipo de emoción, esa reacción de la audiencia con las entrevistas? Buenísimo, Eliana, muchas gracias. Y Mariano, en este caso, en el caso de los últimos días de Maradona, escuchamos cómo se relacionan los narradores con la historia de Maradona, ¿no? Por ejemplo, con la diferencia entre Thierry Henry y Jorge Valdano. Entonces, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre traducir y adaptar un guión y por qué tomaron la decisión de adaptar? Sí, voy a hacer solo un comentario. Creo que no hay esa diferencia entre traducir y adaptar, creo que no es tan así, creo que hay otra palabra que tendríamos que usar, porque cuando se traduce se adapta siempre. Nunca se hace traducción literal, o sea, quienes hacen traducción profesionalmente, digo, ¿no? Ya sea de, no sé, literatura, cosas así, siempre se está adaptando, siempre se hace mucha investigación de los contextos culturales y se suma toda esa información para justamente que funcione para un nuevo público, sobre todo cuando se trata de literatura, ¿no? Entonces, la traducción implica adaptar siempre. Creo que igual lo que dijeron Maru y Alana, estoy totalmente de acuerdo, y a lo que creo que a donde vamos los tres, es que no es solamente traducir el texto, que es a lo que nos referimos con la palabra traducir. Generalmente lo que se traduce es un texto, en este caso sería un guión, que se puede traducir y se hacen estas adaptaciones del texto para que quien lo entienda bien. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy básico del podcast de Maradona es que a una audiencia argentina, cuando le hablas de Maradona, no le tenés que explicar nada, porque todo el mundo sabe que vos decís Diego y hay un solo Diego, vos nombrás a las hijas y con decir solo el nombre, vos decís Dalma y Janina, y toda Argentina sabe quiénes son Dalma y Janina. No tenés que decir que son las hijas de Maradona. Y si nosotros explicábamos eso, agregábamos esa aclaración, que es lo que uno normalmente haría, o lo que dicen las reglas, ¿no? Las buenas costumbres de la escritura para audio, es que uno tiene que guiar siempre al oyente para que no se pierda,
lo normal sería decir, Dalma y Janina, las hijas de Maradona. Llegábamos a poner eso en la versión para Argentina y me vienen a buscar acá a mi casa y me linchan, medio país. Entonces no podíamos hacer eso. Y la versión argentina no tiene ese tipo de cosas. Pero para la versión en todos los otros idiomas, o por ejemplo la versión para España, que después se convirtió en la versión para Latinoamérica también, ahí sí agregamos estas cositas. Pero más allá de eso, que eso es traducir el texto, el guión, están estos otros elementos que tienen que ver con el formato, con el host que va a presentar la historia, con cómo la presenta, con cómo se relaciona ese host con la historia que va a contar. Entonces, en el caso del podcast de Maradona, eh, todas las series de cada idioma empiezan distinto, toda la intro de cada una de las series es muy diferente. Vos le das play al episodio 1 de la versión argentina y después vas a la versión en inglés y empiezan muy distinto, porque está ajustado para cada uno de estos públicos, en base al narrador, para que este efecto que decíamos siempre, ¿no? que se sienta que está pensado y hecho para ello. Entonces están estos cambios, y eso implica cómo se está diseñando la estructura del episodio, cómo funciona la música, cómo entran los distintos audios de archivo. Hay episodios que tienen determinados audios de archivo que están solo en esos y no están en los otros, porque por cómo se armó esa escena. Ahí tenía sentido y no tenía sentido, a lo mejor acá en Argentina. Entonces, esas son creo que las cosas que van como más allá de hacer solo traducción del texto, que es ya directamente modificar todo el formato del podcast y pensarlo para esas audiencias, ¿no? Eh, entonces creo que tiene mucho que ver con eso. Y nosotros teníamos, por ejemplo, una de las cosas que fue, eh, no sé si un desafío, pero fue algo que nos juntamos a discutir bastante tiempo, es que en la serie de Maradona, en la segunda parte de la serie, se cambia el punto de vista y se cambia la forma narrativa, porque pasa a ser, de un formato documental más clásico, pasa a ser una historia que se cuenta en tiempo real, usando audios de WhatsApp, de teléfono, audios reales que se enviaba a la gente que estaba alrededor de Maradona, que son parte de la causa judicial. Entonces lo que hicimos es, en la versión en español, reconstruimos todo lo que pasó en esos últimos meses a base de esos audios. Entonces vos escuchás a la gente que todos se mandaban muchos audios, por suerte para nosotros, entonces hay mucho material. Entonces está toda la historia reconstruida con el narrador que siempre está presente, de la voz de quienes lo están viviendo y reaccionando a lo que pasa en el mismo momento en el que pasaba. ¿Cómo hacemos para mantener eso en los otros idiomas? Entonces, una decisión que se tomó, que tuvo que ser una decisión, ahora parece un poco obvio, pero no era tan obvio en ese momento, fue que se iban a contratar actores, se iba a hacer doblaje de todos estos audios, y solo ibas a escuchar la voz de los actores en tu idioma, en lugar de tener el audio original abajo y el doblaje por arriba, como se hace en un formato documental clásico y como lo teníamos en la primera mitad de la serie. En esta segunda mitad eso cambia. ¿Por qué? Para mantener esta experiencia de que estás escuchando, como que te estás metiendo en algo un poco privado, ¿no? Y estás escuchando así a través del teléfono de lo que está hablando esta gente, para tener esa misma sensación. Entonces, a ese tipo de ajustes y de cambios y de decisiones, creo que es donde hay que estar. Y como decía Maru, bueno, dije yo también, sí, esto se tiene que definir al principio, pues si no lo defines al principio, es muy difícil hacerlo después, se puede hacer, pero te lleva mucho más trabajo. Entonces tiene más sentido si ya lo tenés todo planificado. Un poco parece como el meme ese del tipo que está con el pizarrón y tiene todas las cosas pegadas con las rayitas, ¿no? Porque estás haciendo todo ese tipo de cálculos, pero el resultado final vale la pena muchísimo. Bueno, y hablando de esto que se tiene que definir desde el principio y estar planificado y estructurado, pues sale a colación el tema de la inteligencia artificial, y una de las noticias que ha salido en los últimos días es que Spotify sacó una herramienta para traducir podcast. ¿Ustedes cómo consideran que podría impactar la inteligencia artificial al desarrollo de podcast multilingües y qué retos ven al respecto? No sé quién quiere empezar. Yo voy a empezar, pero no sé si voy a empezar ahí antes. Sí, Sí, aquí no nos adelante. interrumpimos.
Eh, no, a ver, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, honestamente. Me parece que es una herramienta increíble. Cada vez salen cosas nuevas que están mejores, que tienen mucha mejor calidad. Creo que hay muchas cosas a las que le falta todavía trabajo y que hay una fantasía de llegar a aprieto un botón y me sale algo perfecto sin necesidad de ajuste ni nada por el estilo. Y hoy en día, por lo menos para lo que es audio, todo lo relacionado con inteligencia artificial, desde cuestiones de guiones a cuestiones de text-to-speech, que es generar voces, todo necesita un montón de trabajo para que suene bien. O sea, si está, siempre pensando en que estamos apuntando a generar un contenido de calidad que, que suene de determinada forma, con todas estas características que venimos hablando, que se sienta genuino, etcétera, etcétera, etcétera. Si apuntamos a eso, lo que hay ahora disponible de inteligencia artificial y un poco no, un poco no, se queda bastante corto. Eh, Todo eso requiere de un montón de trabajo. Puede ser que sirva para algunas cosas, no sé, debo haber necesitado en algún momento una frasecita en un idioma X de fondo, en algo, y lo haces en TTS, te sale y lo tenés ahí de fondo y funciona, y no tenés que buscar a alguien que hable el idioma y que te lo grabe, que te lleva a lo mejor 3 días. Eh, pero está esta fantasía de apretar el botón y que salga todo, y bueno, lo que compartió Spotify me parece que es un gran ejemplo de eso, eh, y de que por un lado no funciona la tecnología, porque los episodios que publicaron ya con esa tecnología son imposibles de escuchar, por lo menos ahora, ¿no? Eso no quiere decir que en un mes, vieron que esto avanza y mejora muy rápido, a lo mejor en un mes salen espectaculares, pero lo que está ahora publicado no se puede escuchar, lo que sacaron en español de episodios en inglés. Realmente búsquenlos. El trailer que armaron ellos está dentro de todo bien, pero los episodios eh, no sé por qué ni siquiera lo publicaron, supongo que para el aviso que hicieron. Pero hay otra parte de eso, que eso es lo que tiene que ver con lo de la traducción, ¿no? Lo que decíamos de, bueno, cuando tenés el texto y lo único que haces es traducir el texto. Pero está la otra parte que tiene que ver con esto de la experiencia que hablábamos, que cuando uno ve estos shows en inglés, sobre todo por ejemplo los que usó Spotify para promocionar esta tecnología, son todos shows que en inglés tienen un presentador con una enorme presencia en redes, alguien que tiene una cantidad de seguidores enorme, que lo que dice tiene cierto valor y que uno si escucha ese podcast, la gran mayoría lo hace porque quiere escuchar a esa persona. Y que la versión en español de eso sea un doblaje con inteligencia artificial que ni siquiera se escucha bien, es como si escuchar podcast fuera nada más ingerir información, ¿no? Como que, wow, así me meto toda la información encima y no importa quién te está hablando, cómo te está hablando, como si al oyente no le interesara eso, como si no le interesara quién está diciendo las cosas y si hay algún tipo de conexión con esa persona. Entonces ahí es donde empieza a fallar esto de la fantasía de apretar el botón y que salga algo hecho. Porque si la experiencia del oyente y lo que el oyente busca es solamente ingerir información y no importa quién te lo está diciendo, entonces ¿por qué estas mismas plataformas están persiguiendo siempre acuerdos con gente famosa, ¿no? Y que tengan seguidores y en general te lo piden cuando te estás haciendo un proyecto? ¿Para qué queremos eso si no es tan importante? Entonces, esto pasa, ¿no? Donde empieza a quedar un poco fino esto de la inteligencia artificial y empieza a perder sentido, porque si no, ¿para qué alguien se va a poner a escuchar algo donde rara vez uno se encuentra con contenido súper novedoso, sino que en general es porque querés escuchar a quien te lo está diciendo? Entonces ahí ya encuentro un no sé si decirle problema, pero por lo menos algo en lo que disiento, no como productor de podcast, como oyente de podcast. Yo escucho podcast todo el tiempo, y yo escucho podcast porque me interesa quién me está hablando, cómo me está hablando y cómo me está contando la historia. No me resulta lo mismo si es esa persona o si es alguien más, sobre todo porque, ya terminé, perdón, pero de este tema tengo muchas
muchas ideas. Ya ha habido experiencias en años pasados de doblaje de podcast al estilo de como se doblan las películas, por ejemplo, ¿no? Donde son actores de voz, o como se doblan los documentales de cable, creo que esto es algo de toda Latinoamérica, ¿no? Tipo, no sé, Discovery Home and Health, ese tipo de documentales que usan este español neutro, que es un idioma que no existe y es un acento que no existe, ¿no? Pero bueno, lo hacemos para que sirva para todos. Y en un documental de televisión te lo aguantás porque tenés la imagen y lo que estás viendo es la imagen, y bueno, el audio más o menos te lleva a eso. Pero cuando nada más te queda ese audio, no lo puedes escuchar. Y ha pasado, no sé, me acuerdo cuando Doctor Death, hace un montón de años, que fue mega hit de Wondery, lo sacaron en, no sé, 8 idiomas, doblados todos con un estudio, con este estilo, y no funcionó. Fíjese que no volvieron a sacarlos así. Y no se podían escuchar porque eran todas voces genéricas que te estaban hablando. Y, pero ¿por qué estoy escuchando a esta persona? Y no te hablaban con una intención especial, no tenían personalidad. Y es muy importante la personalidad de una voz, cuando es lo único que tenés. Entonces me parece que no se está pensando en todas estas cosas que son importantes y que los oyentes la buscan. Por eso los podcasts, hay podcasts de entrevistas y hay podcasts que son chatcasts, que no tienen super celebridades, que son increíblemente exitosos, porque la gente quiere escuchar a esas personas. Entonces, me parece que hay como una especie, hay un poco de conflicto de ideas ahí que está sucediendo, que entiendo que lo quieran empujar como algo revolucionario, porque lo es, poder agarrar y súper rápido tener algo traducido y doblado en otro idioma, aunque no esté bien, de no tenerlo a que de pronto haga eso, y supongo que está buenísimo. Ahora, después lo que sale, ahora no se puede escuchar, entonces no sé, veremos a dónde llega. Pero para mí están todas estas otras cosas que si desaparecen, eventualmente, yo creo que no mucha gente va a seguir escuchando podcast. Gracias, Mariano. Maru, ¿quieres continuar? Sí, yo creo que Mariano expuso la mayoría de ideas que yo comparto al respecto, pero voy a tratar de aterrizarlas un poco más es decir, por el lado de la no ficción, creo que no tengo mucho que añadir y decir que estoy totalmente de acuerdo con Mariano. Quizás puedo comentar un poco más, por supuesto, del lado de la ficción y desde qué impresión me da la estrategia de ofrecer este servicio, ¿sí? Que, a ver, desde hace un tiempo las plataformas están compitiendo un poco con una cantidad de otras plataformas y redes sociales que creo que las obliga, voy a decir obliga en el sentido de, se animan a buscar otras estrategias para atraer a creadores a que usen específicamente esas plataformas, ¿no? Entonces, en el caso de Spotify, que está dominando básicamente el mercado de la voz, pero sobre todo de la música, yo creo que están tratando de ofrecer herramientas innovadoras, usen esa palabra como quieran, para que atraer a sus creadores a usar su plataforma. Está bien, en ese sentido pueden experimentar y van a experimentar 1000 veces más, como experimentaron con su estrategia de apostarle a los podcasts como originales y después cambiaron de estrategia. Entonces, yo creo que esta iteración de innovación hay que verla en un espectro un poquito más grande de qué empresas están haciendo esto y por qué. Yo no tengo la respuesta a eso, pero lo que quiero decir con eso es que no me asusta la aparición de este traductor simultáneo, eh, porque siento que hay muchas personas que lo pueden usar a su favor como creadores y es probable que eso suceda, sobre todo desde los creadores anglófonos para tratar de llegar a otras audiencias y bueno, un poco como lo ofreció Spotify. Yo no estoy segura qué significa eso de otros idiomas a inglés, que es la verdadera pregunta que tengo o sea, si Spotify está ofreciendo este servicio para que más creadores se sumen a su plataforma y se está enfocando en el mercado en inglés. A mí lo que me gustaría saber también es qué le va a ofrecer al mercado hispanohablante de los creadores de podcast y qué le va a ofrecer a los mercados de otros idiomas.
Eso está por verse también, ¿no? Pero digamos, si la apuesta es apuntar a una creación unilateral, me preocupa muchísimo porque el mensaje que se está mandando es que es tan fácil un poco traducir y adaptar como lo haga una inteligencia artificial, cuando ya explicó Mariano que esa inteligencia artificial no provee para nada la experiencia del podcast original y no pareciera que en principio les interesa proveer esa experiencia. Que nosotros estemos hablando de esto en este momento, en un estado tan embrionario como está esa inteligencia artificial, aunque, como bien dijo Mariano, puede avanzar de hoy para mañana, me parece que es lograr el cometido de ellos también, porque tranquilamente podrían estar midiendo el termómetro para entender qué es lo que tienen que trabajar más. No creo que tengan todas las respuestas. Bueno, después de esa larga introducción, quiero hablar brevemente del tema de la ficción. A ver, nosotros en 80 hemos hablado mucho del uso de la inteligencia artificial, sobre todo en las voces, en este caso de las traducciones y de los doblajes y demás. Y la verdad es que no nos parece un recurso interesante en la medida en que si uno hace ficciones para crear conversaciones sobre temas humanos universales, ¿no? En cualquier contexto y para audiencias muy diversas, no veo cómo la inteligencia artificial me va a ayudar a que esa conversación llegue a una comunidad particular. Entonces, los actores, los escritores, las personas que están involucradas son las personas que nos ayudan a que los podcasts lleguen a las comunidades que queremos llegar. Y a menos que ellos estén involucrados directamente con ejercicios de inteligencia artificial y llevemos ese relato a un podcast, no vemos que sea útil para las ficciones ni interesante como ejercicio creativo, ¿no? Eh, Hay un podcast que sacó Podium Podcast con el Banco de Santander que se llama Titania, que ya salió hace unos meses, que es de ficción, que tiene una inteligencia artificial cuyo código se llama Titania, si no estoy mal, que es interpretada por una actriz, no es interpretada por una inteligencia artificial. Entonces yo me pregunto como, bueno, si aún así las preguntas humanas no las estamos haciendo quienes trabajamos como humanos, qué sé yo, ¿no será porque justamente hay herramientas que pueden ser muy funcionales, pero no nos responden ciertas preguntas que las historias y las personas con sus voces sí responden? Entonces, no sé, yo creo que no tengo como una respuesta muy clara, pero siento que tenemos mucho miedo al reemplazo y lo entiendo y lo he vivido muchas veces en muchas facetas de la carrera y de mi carrera, pero pero creo que estamos lejos de eso, porque las preguntas y lo que ofrece, las preguntas que nos hacemos los productores son otras y lo que ofrece esa herramienta es algo que no lo responde. Súper, muchas gracias, Maru. Alana, ¿te gustaría agregar algo? Sí, pues que estaba pensando sobre otro podcast que se llama Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez. Es de Sonoro y de Futuro y salió, creo que en el 2021, si no me equivoco. Pero es un buen ejemplo de como otro paso en la evolución de este medio y de cómo podemos producir proyectos interesantes y innovadores que son bilingües, ¿verdad? Porque en esta versión hay dos hosts. Uno es Eric Galindo en inglés, porque, bueno, déjame explicar un poco sobre el podcast. Es sobre Chalino Sánchez, que era como el rey de los narcocorridos. Y entonces tiene que ver con su música, claro, pero también sobre los carteles en México, tiene que ver con sobre su vida y sobre este misterio de su muerte. Entonces, Eric Galindo te da la información, bueno, no, es el narrador, el host en inglés, y él es de Los Ángeles, me parece, y entonces él puede darnos su perspectiva desde California como un hombre que creció de descendencia mexicana, escuchando Chalino cuando era niño, como él
entiende lo que está pasando en México y pues desde el otro lado de la frontera, Alejandro Mendoza lo hace en español y él te lo cuenta desde su perspectiva. Entonces, no es solamente adaptar para otra audiencia, es adaptar para otra perspectiva, otro voz de Alejandro y de Eric. Y eso no es algo que Spotify puede hacer, puede lograr con inteligencia artificial. Entonces, ese nivel de creatividad eh, no se puede lograr. Y no lo he mirado bien, no lo he escuchado. Miré el trailer, pero no he escuchado como Mariano un episodio. Pero ahora me diste una curiosidad que quizás después de esto voy a averiguar un poco más, a ver cómo es la cosa. Pero sí, no creo que, no me puedo imaginar usando esta tecnología, para decirte la verdad. Y Recomiendo a también, todo el mundo perdón, que vaya, que busquen un episodio. En general, nunca confíen mucho en los trailers, ¿no? Porque siempre, incluso en los trailers de los podcasts que hacemos todos nosotros, siempre se ajustan cositas, ¿no? Para que tenga un poco más de punto. Pero menos todavía en lo que sean trailers. Tampoco quiero demonizar a Spotify. Está perfecto el enfoque que tiene y es obvio, es una empresa, quiere meterse en mercados y es lógico que hagan esto. No me parece mal. Pero fíjense, busquen alguno de los podcasts, creo que uno es, ya no me olvidé el nombre, pero los mismos que están ahí en el trailer y escuchen algún episodio en español y está complicadísimo. O sea, hay cosas que directamente están, uno de los problemas de la tecnología de TTS, de Text to Speech, es que no siempre lee bien y hay veces que tenés que escribir cosas en fonética, digamos, para que lo que sale esté bien, porque no interpreta la pronunciación de algunas letras, y eso pasa en estos episodios. Entonces ahí hay problemas. y también quería decir que en términos de creatividad, creo que lo que le gusta a la gente de estos podcasts narrativos es que es auténtico, ¿verdad? Los detalles son familiares o quizás los detalles le transportan a Puerto Rico, a Argentina o lo que sea, ¿verdad? Yo sé que cuando yo estoy escribiendo un guión en español, yo pongo un chiste que yo quizás nunca haría en inglés, ¿verdad? Porque me sale en español, pero no me va a salir en inglés. Y creo que esos detalles, ¿verdad? No es algo que se puede captar con lo que hace Spotify. Y también quería decir que, bueno, yo aquí en Nueva York, yo sé que Spotify ha hecho mucho que ha sido muy dañino a la industria donde trabajamos, ¿verdad? Compraron Gimlet Studios y luego lo, lo cerraron. Han pagado mucho dinero a personas como Joe Rogan para hacer un podcast que es bastante, bueno, voy a decir, dañino a la sociedad en general en los Estados Unidos. Así que no confío mucho en su ética ni en lo que quieren lograr con podcasts, si son chatcasts o si es algo más narrativo. Um, entonces sí, eso es todo. Bueno, nos quedan 5 minutos y me gustaría dejar estos últimos minutos para un espacio de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta y quiera compartirnosla. Igual, Maggie, podremos pedirles que tal vez levanten la mano. Hay una Ah, función abajo para yo saber si alguien quiere que le sí, active el si alguien micrófono. quiere levantar. Si no, podemos pasar a una última pregunta, que es que me gustaría que nos contaran, nos dieran un consejo para productores que quieren incursionar en podcasts multilingües y que a la vez nos compartan qué harían distinto en una producción multilingüe. Bueno, voy primero. A ver, ¿cómo era una recomendación y qué haríamos distinto nosotros en una producción multilingüe? Sí, Bueno, recomendación,
eh, pensar al margen, quitando, ¿no? La ocasión donde viene un cliente y te dice, quiero este podcast en todos estos idiomas, si es tu proyecto y vos estás pensando en hacerlo en otro idioma, pensar para qué lo querés hacer en ese otro idioma y por qué, ¿no? O sea, que tenga un sentido que esto exista en un idioma y que también exista en este otro. ¿Por qué? ¿Qué es diferente? ¿Por qué esta otra audiencia necesita el contenido en este otro idioma? ¿Y por qué lo que estás haciendo, sea charla, sea documental, etcétera, por qué tiene sentido hacerlo también en ese otro idioma? Al margen de, repito, cosas, viene un cliente, te lo pide porque quiere introducirse en mercados, bueno, ahí está todo, está perfecto, le vamos para adelante. Y cosa diferente, no sé, yo siempre termino un proyecto, me da ganas de hacerlo de vuelta todo diferente. Entonces, tantas cosas podría decir. En algo que a mí me gustaría, no es que me gustaría ser diferente, creo que tal vez me gustaría tener como mucho más tiempo para algunos proyectos, que lamentablemente no hay tiempo infinito, entonces uno tiene que saber balancear muy bien eso. Eh, Me gustaría alguna vez agarrar un proyecto que se pueda hacer, que se haga en distintos idiomas y en cada idioma cambiarlo muchísimo. No solo un poco, ¿no? Bueno, un poco el formato, así. Uno normalmente no cambias todo porque si no es hacer todo de vuelta y es mucho trabajo y normalmente no hay ni el tiempo ni el presupuesto que se necesita. Pero me gustaría alguna vez hacer como, no sé, a lo mejor en un idioma es un documental y en otro idioma es solo una narración y en otro idioma es una conversación, qué sé yo. Pero que haya una razón, no, no porque sí, sino porque por alguna razón esa historia, para esa audiencia, hay razones para decir, hacemos este formato. Y hacer algo como así más extremo, creo que estaría bueno. Maru. Bien, aprovecho lo que decía Mariano de adaptar un podcast y cambiarlo casi por completo de un idioma al otro para compartir una experiencia que tuvimos en 80 con dos podcasts de ficción que no son cositas de amor, sino en español se llama Manual para ser Juan Helsing y en inglés su versión entre comillas original se llama Cultureverse, como universo de cultura, algo así. Y el primero que hicimos fue Cultureverse para la rama de PRX que se llama Trax, que era para una audiencia juvenil adolescente, y es una antología de historias ficcionales fantásticas de criaturas que están presentes en las culturas y en el folclore de muchas culturas que hay en Estados Unidos, ¿no? De inmigrantes y primeras y segundas, terceras generaciones que están en Estados Unidos. Entonces hay una historia sobre un dragón chino, hay una historia sobre el árbol de la vida coreano y así, así, así. Y cuando lo adaptamos a su versión hispanoamericana, hicimos una antología de terror con historias de criaturas, de leyendas y mitos de Latinoamérica, con un hilo conductor. Entonces fue una adaptación que dejó una columna vertebral, digamos, pero cuyo resultado es radicalmente diferente. Entonces, puedo dar fe de que tener la experiencia de tener ese tiempo para hacer la adaptación, que entre uno y un proyecto y otro hubo un año y medio de diferencia, un poco más, es muy, es muy interesante y es supremamente distinto a mantener la marca de un podcast, ¿verdad? Porque creo que creo que eso es importante a la hora de hablar de la adaptación también y de la traducción, que uno está manteniendo igual la marca de un producto. Entonces, por eso también a veces se toman decisiones como las que tomó Wondery con Doctor Muerte, que un poco creo que tenían miedo de soltar mucho su marca a la hora de adaptar. Entonces no se atrevieron como a hacer un giro lo suficientemente contundente para apostarle a una audiencia distinta. En fin, creo que son experiencias muy, muy complejas, pero todas nos enseñan cosas. Mi recomendación, yo creo que, bueno, dependiendo del tipo de producción que quieran hacer, es una producción muy independiente de una sola persona o ya de una productora involucrada con otro tipo de inversión, siempre empiecen con el idioma más cercano que tengan en la medida de lo posible, sobre todo si son personas bilingües,
no tanto porque, o sea, si ya definieron el propósito, como lo dijo Mariano, y ese propósito concuerda, por ejemplo, con el idioma más cercano que ustedes tienen, les recomendaría que empezaran por ahí y aún así que siempre traten de trabajar con una persona que hable el idioma mejor de lo que ustedes lo hablan. Ojalá, ¿no? Porque creo que tomamos como por sentado que como nosotros, qué sé yo, algunos tuvimos una educación bilingüe o la vida nos obliga a aprender inglés por cualquier razón, conocemos el idioma y todos los contextos y siempre hay que dar por sentado que no, sobre todo si no vivís en ese contexto. Entonces creo que esa es mi recomendación principal, en cualquier contexto de producción. Muchas gracias, Maru. Alan, cerramos contigo. Bueno, pues no tengo mucho para añadir. Creo que esas recomendaciones, sí, estoy de acuerdo con los dos y sé que ya estamos un poquito fuera de tiempo. Pero muchísimas gracias por invitarme y me han dado mucho para pensar y para ir en la práctica, ¿verdad? Muchas gracias. No, gracias a todos que participaron. Y pues bueno, si alguien quiere preguntar algo, pues es el momento. Si no, pues ya estaremos cerrando esta conversación. Yo no sé si se puede ver cuando alguien levanta la mano, como en toda la lista, no estoy segura. Hay una función, perdón Maggie, hay una función en la parte de abajo que es que hay como un corazón con un más. Me parece que ahí puedes poner como un emoji. Si no, puedes mandar a una solicitud para ser hablante. Había una persona, pero ya no está en la conversación, o sea, como que se salió. Acá veo a Florencia. Dame un segundo y te doy la función de hablante. Pero sí, pueden mandarnos como un mensaje directo o levantar la mano y yo les sigo, les daré la función. Ahí está Florencia. Buenas, buenas, ¿ahí me escuchan? Sí, se te escucha. Perfecto. No era una pregunta, simplemente agradecer. Me quedo como con muchas ideas en relación con esto de la producción bilingüe, con el tema de la inteligencia artificial. Felicito a Podcasteros por organizar este espacio, siempre está bueno y me parece que siempre está bueno juntarse a charlar de temas. Y me parece que no tenemos que esperar siempre el 30 de septiembre para poder reunirnos. Habría que reunirse con más tiempo porque si no después no nos da el cuerpo para atajar todos los eventos. Pero no quería dejar de agradecerles por el espacio, por la generosidad y nada, feliz día. Gracias. Pues creo que con esto cerramos. Les recuerdo que vamos a publicar las conversaciones en el canal de YouTube de Podcasteros y bueno, que tengan un feliz Día Internacional del Podcast mañana. Gracias, chicos. Adiós, gracias a todos.